Horacio Rosati es el nuevo presidente de la Corte Suprema. Carlos Rosenkrantz queda como vice. Mañana marchan organizaciones ambientales. Está embarazada la primera dama y hoy es el Día Internacional de la Bisexualidad. Otro día más en este hermoso e inclusivo país. El calentamiento global avanza y así como vamos nos lleva a puestos. Mañana miles de jóvenes marcharán en todo el país y el mundo para reclamar acciones contra la crisis climática y ecológica. Jóvenes por el Clima Argentina y muchas otras organizaciones convocaron a la movilización global 24S a las 17 en el Congreso. La marcha se da en el marco de los Viernes por el Futuro, jornadas organizadas por colectivos de todo el mundo que se unen para exigir medidas inmediatas, concretas y ambiciosas en respuesta a la actual crisis climática. ¿Cuáles son las problemáticas más urgentes en cuestión de clima? ¿Sienten que haya compromiso suficiente de parte de los políticos? Nosotros en Fuego Amigo seguimos este tema de cerca y desde hace rato. Yo como joven no quiero vivir en un futuro en donde haya incendios, donde haya sequías y eso sea mi normalidad. Y sin embargo, ¿cuál es el primer paso que parece ser fácil para frenar la crisis climática? Bueno, dejar los bosques y dejar los humedales como están. Hoy recibimos invitados para profundizar aún más sobre la crisis climática que amenaza a nuestro planeta. La información que tenemos va a ser tratada en la próxima reunión de las Naciones Unidas. Arranca Fuego Amigo, un programa que abraza la diversidad. Y también abrazamos este planeta Tierra, ¿no, Schurman? Sí, a ver, subí la música tan linda de Calle 13. Buenas noches a todos. ¿Cómo andás? Bien, muy contento del programa que hicimos ayer y muy contento del programa que vamos a hacer hoy. Siempre con temas de en profundidad, de fondo, que generalmente no se tratan así en la televisión y la verdad que nos pone contentos poder hacerlo. Sí, exactamente. Vamos a hablar un poco porque mañana hay una marcha. Como contábamos en el informe, hay una marcha que está convocada en todo el mundo para visibilizar la emergencia climática y otras consignas que básicamente nos la van a contar los invitados que tenemos acá, que los pasamos a presentar. Hemos tratado muchísimas veces la agenda ambiental, nosotros somos periodistas de política, pero estamos aprendiendo muchísimo de los expertos que vienen pasando por Fuego Amigo. Hemos entrevistado a los candidatos, a todos los que han venido del arco político, sobre la ley de humedales y otros temas ambientales. La verdad es que han dejado mucho que desear, ¿no? Sí, nos quedamos un poquito con las ganas, pero nosotros vamos a seguir tratando este tema con los especialistas de este tema y esperemos que los políticos escuchen un poquito más. Algunos prestaron atención, ¿eh? En el último tramo de la campaña empecé a escuchar un poquito que alguien hablaba de estos temas, pero me parece que todavía muy superficialmente. Sí, y estamos en el medio de una campaña electoral y los que van a votar en noviembre, los representantes del pueblo, van a ser los que van a estar en el Congreso y los que están a cargo de aprobar leyes que son importantes, como por ejemplo la ley de humedales, que todavía no sale. Bueno, de todas esas cosas y muchas más, vamos a hablar con los invitados que paso a presentar. Bien, a ver, ¿quiénes tenemos están? a Mariano Contame. Sánchez Toranzo, que es activista de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Muchas gracias por venir, Mariano. Está Lía Ramos, que es bióloga ecofeminista, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y está Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima. Bienvenidos a los tres. Bruno, arranco por vos, porque hoy justo leía una nota de Nikki Becker, también de Jóvenes por el Clima, que estuvo acá en Fuego Amigo, que decía 10 razones para marchar mañana. Contanos un poco cuáles son esas razones y por qué a todas las personas que nos están mirando del otro lado les tiene que importar la marcha de mañana. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, mañana tenemos una nueva instancia de protesta social en el marco de las movilizaciones mundiales que se dan para luchar contra la crisis climática y ecológica. Recordemos que estas jornadas están enmarcadas en un movimiento global. Miles de pibes y pibas, desde 2018 y durante también todo 2019, se movilizaron en distintas oportunidades para que los gobiernos que ya están comprometidos a partir de los distintos instrumentos internacionales aprobados en Naciones Unidas referidos a cambio climático, miles de estos gobiernos actualmente no están llevando adelante políticas tanto de mitigación como de adaptación. Y por eso esta jornada de vuelta
coloca el reclamo de justicia ambiental y justicia social en el centro de la agenda pública y tiene como protagonistas a quienes formamos parte de estas nuevas generaciones que se insertan en el escenario del activismo socioambiental, entendiendo que no se pueden desligar las cuestiones referidas a la realidad económica que vive el país y la debacle ambiental que actualmente también transitamos. A ver, Lía, te quiero preguntar a vos, porque claro, se supone que hubo un acuerdo en París, que todos se iban a comprometer, todos los países, ¿no? Se iban a comprometer. ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? Y es complejo, digo, bueno, de vuelta, por supuesto, gracias por la invitación, y sobre todo porque estos temas tienen que ser tratados integralmente, ¿no? Digo, vos hablaban de la política y los politólogos, digo, me parece que es interesante que podamos transversalizar estas discusiones. No adhieren todos a todas esas cuestiones de los pactos ambientales globales, y la problemática más concreta que tenemos que pensar a partir de ahora es las causas que nos llevan a esta consecuencia, ¿no? Digo, porque estamos en una crisis hídrica también, ¿no? Digo, hay problemáticas con respecto al agua, ley de humedales, todo lo que venía diciendo Bruno, pero nos estamos concentrando en eso, ¿no? En las consecuencias, en lo que estamos ahora, y no estamos pensando en las causas que nos están llevando a eso. Entonces, digo, me parece que hay que empezar a discutir un poco de más atrás, ¿no? El sistema de producción, ¿no? El modo extractivista, un montón el cambio climático, todo eso que nos lleva a las consecuencias ambientales que estamos padeciendo, no solo en esta región, sino por supuesto a nivel global. Ahora vamos a entrar en algunas cosas puntuales, pero te quiero preguntar a vos si hay margen hoy, no, o sea, debería haberlo, pero digo, en alguna instancia de decisión de poder en la Argentina, para hablar del plano local, ¿está la discusión sobre el modelo de desarrollo y de crecimiento económico teniendo en cuenta el ambiente? La verdad que no. En general se discute la urgencia y no lo importante. Desde, yo creo, la dictadura nos empezaron a imponer este modelo económico, el neoliberalismo, el nuevo liberalismo. No es neo, que es más o menos liberal, no. Es el liberalismo al palo. Desde primero en la dictadura, desapareciendo toda una generación de solidarias y solidarios, echándoles la culpa, diciendo por algo será, en algo se habrán metido, algo habrán hecho. Y nos metieron a fuego el sálvese quien pueda, el no te metas, y a competir entre nosotros. Entonces, en vez de ser solidarios, cooperativos, nos convertimos en competitivos. Y en los 90 aparte nos enseñaron que la competencia era sin código. Entonces, no importa cómo seas exitoso, famoso, sino que lo seas, aunque dejes a un montón de gente con hambre. Y bueno, y nos empezaron a alienar. Se inventó el hambre en la Argentina. En eso hablaba el movimiento Chicos del Pueblo. Cuando yo era chico, yo tengo 54 años, decían en Argentina te podés morir de cualquier cosa menos de hambre. Y hoy lo normalizamos. Hoy estamos como sociedad, como comunidad alienados a través de la sobrevivencia. Gran parte de nuestro pueblo sobrevive. Yo creo que más del 70%, no solo que vive de planes sociales o de rebusques, sino el que trabaja 14 horas para llevar un ingreso digno a la casa, no vive, sobrevive. Y eso genera alienación y eso permite que hoy nos estén saqueando, nos estén contaminando, nos estén envenenando, comemos todos comidas envenenadas, tenemos todos glifosato en sangre, agrotóxico en sangre. Hoy justo en Altavoz había una discusión sobre qué hacer en un país que claramente tiene, por ejemplo, más de la mitad de los pibes y de las pibas en la pobreza, el 42% de la pobreza, donde los dólares vienen del modelo agroexportador. ¿Cómo hacer en ese sentido? ¿Desde qué lugar y en qué instancia se puede discutir con ese contexto que tenemos, que no es el mismo quizás que un país desarrollado, un modelo que crezca con todos adentro y que no dañe más el ambiente? Creo que le diste en la tecla al afirmar que justamente la discusión que tenemos que dar en Argentina acerca de los proyectos de transición ecosocial deben entenderse bajo el marco de una economía periférica en términos geopolíticos, y eso de alguna manera nos coloca en una situación sumamente distinta respecto a los planes de transición energética, de transición del modelo productivo de los países centrales. Argentina actualmente tiene económicas y en definitiva esto me parece que tiene que ser el centro del debate. Ahora que estamos en elecciones, nuestros servidores públicos sí o sí deben verse condicionados a partir de las agendas sociales emergentes. Pero los vemos poco, o sea, se los pregunto a ustedes, pero por lo menos nosotros que no somos especializados en ambiente, les preguntamos y nos damos cuenta que la mayoría estaban chamullando. Ahora, cuando uno, por ejemplo,
escucha que se tarda en aprobar la ley de humedales, ¿no? Y los escucho a ustedes sobre el modelo productivo. Enlacemos una cosa con otra. Es decir, ¿qué pasa con el modelo productivo y por qué esto está relacionado con que esta ley de humedales sigue trabada en el Congreso? Y también les pido que sean didácticos, porque nosotros por ahí estamos más acostumbrados porque invitamos muchas veces a hablar de este tema y ustedes hablan permanentemente del tema, pero solamente hay mucha gente que no sabe qué son los humedales. Entonces me gustaría una introducción de contar qué son los humedales y después explicar por qué esta dificultad para que salga una ley. Los humedales son un ecosistema muy particular donde hay una interacción, ¿no?, entre el ecosistema acuático, propiamente dicho, del cuerpo de agua, y el ecosistema terrestre. Y en esa interacción también tenemos todo lo que va en el medio, ¿no?, ese ecotono entre esos dos ambientes. Entonces, vamos a tener biodiversidad perteneciente al sistema acuático, pero también al sistema terrestre y a ese intermedio. Y es súper importante por un montón de servicios ecosistémicos que brindan los humedales. No solo para el ser humano, ¿no?, digo, desde las cuestiones económicas, navegación, turismo, por supuesto, consumo de agua potable, sino para la biodiversidad, ¿no? Digo, hay un montón de especies que se desarrollan y que necesitan los humedales para reproducirse, ¿sí? Para alimentarse, como las aves acuáticas, como los insectos, como los anfibios, ¿no? Digo, es un montón de biodiversidad súper importante y que en general es endémica, o sea que es particular de esas zonas. ¿Y por qué no estamos cuidando eso? Es un territorio de disputa importantísimo, ¿no? Digo, todo este sector. Y enganchado a lo que decís, digo, el sistema extractivista, el modo de producción extractivista avanza, ¿sí?, sobre esos territorios. El extractivismo tiene que ver con la explotación a gran escala de los bienes naturales, ¿no?, y el corrimiento de las fronteras de producción, de la frontera agrícola, de la frontera ganadera, sobre estos territorios. Digo, la extracción del agua que se utiliza para los sistemas de producción, ¿no?, digo, para la minería, para estos sistemas agrícola-ganaderos, es altísima. Es altísima. Y es interesante pensar que no podemos escindir la crisis social que estamos padeciendo, lo que decía Bruno recién, lo que veníamos hablando en relación al hambre, con la crisis climática, ¿no? Digo, porque el avance del extractivismo sobre esos territorios lo que hace es desplazar a la población local. Sí, porque es imposible convivir en un espacio donde hay un sistema de producción tan grande extractivista con producciones alternativas. Digo, no puede haber un campo de soja, ¿no?, con los agrotóxicos, digo, con todo lo que sabemos, al lado de un sistema agroecológico, ¿no? Digo, porque es incompatible. Entonces, el avance sobre los territorios pone en retroceso a las poblaciones locales. Mariano, no sé si querés decir algo sobre eso, pero te agrego una pequeña pregunta. Dale. Que es que expliques para todos los que nos están mirando, ¿por qué formás parte de esta campaña plurinacional en defensa del agua para la vida? ¿Qué significa? ¿Qué acciones hacen? ¿Por qué estás defendiendo el agua? Y mira, yo vengo de una larga militancia social, ambiental, principalmente social, sindical, pero en algún momento, a partir del 2008, tuve la posibilidad de recorrer el país y empecé a ver las luchas que se daban en nuestro pueblo contra los proyectos megaminería en la cordillera, contra las megarepresas en Misiones, Y de todas estas luchas, en febrero, en plena pandemia, nos juntamos con muchos militantes y militantes de mucho tiempo, de mucha referencia, como Marta Maffei, que fue la creadora de la Ley de Glaciares, como Miriam Gorban, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, distintas asambleas de todo el país, y nos dimos cuenta que el agua corta transversalmente todas estas problemáticas. Hoy la discusión clara que no se da y que la clase política no da, porque en eso no hay grieta, es si el agua se usa para la vida, si nuestros territorios se usan para producir los mejores alimentos agroecológicos para nosotros y comer sanamente y para el mundo, o somos zona de sacrificio. Explotamos el mar enfrente de Mar del Plata, el petróleo enfrente de Mar del Plata con petróleos extremos y gas extremo, hidrocarburos extremos, o hacemos fracking en Vaca Muerta indiscriminadamente. Por el problema es la magnitud. Antes iban a la montaña y se hacía un socavón y se iba a la veta del mineral. Hoy explotan, porque hay más tecnología, explotan toda la montaña. Ahora, y esa Mariano, utilizan, sí. Este año tenemos un fenómeno muy complicado con lo que está pasando con el río Paraná y la bajante. Digo,
¿Cómo se explica eso en los términos de lo que estás contando? Es que estos procesos extractivistas, como decía acá la compañera, utilizan enorme cantidad de recursos, bienes comunes le decimos nosotros, ¿no? Agua, minerales, bueno, El agua para el energía, proceso del fracking, ¿no? para el fracking, para la megaminería, para las megagranjas porcinas, que todas estas actividades además contaminan y utilizan el agua que en Mendoza tienen que decidir. O el agua, y vos tenés la Lumbrera, que es la minera más antigua de la Argentina, consume la misma cantidad de electricidad que toda la ciudad de Tucumán y su conurbano. Entonces, estos emprendimientos que dejan nada porque pagan el 3% de lo que dice que se llevan por declaración jurada, y si lo sacan, además la megaminería la sacan por los puertos de la Patagonia, les reintegramos el 1% y aparte le damos subsidios para... Tienen enormes basureros dentro, le entregamos la soberanía de la cordillera. Pero si dejaran más estaría No, mejor. tampoco, no habría que hacer megaminería. Hay que hacer todo esto, el desarrollo, por eso María Estela Svampa, aquí que le hablan de mal desarrollo. Habría que hacer otro tipo. Uno tiene que hacer la minería que necesita para el propio desarrollo. Te lo pregunto a vos y también a ustedes. ¿Cuál es? Porque hoy, de nuevo, estaba la discusión de... Estamos en un país que es pobre, subdesarrollado. Evidentemente, el modelo de desarrollo económico actual no funcionó porque deja gente afuera. Después se pueden discutir políticas mejores o peores, pero hoy la mitad de los argentinos son pobres. Ahora bien, si los dólares vienen de actividades como las que están diciendo, si hay gente que no tiene para comer, por ejemplo, con el tema de los agroquímicos, pregunto, la discusión es no usar más agroquímicos e ir, no sé, a algo agroecológico o pensar en regular esa actividad. Yo, o sea, se los pregunto todo desde la ignorancia total. O en plazos, pero... ¿no? Porque en general se trabaja con metas para llegar a determinado tipo de impacto ambiental. Claro, hablamos hablamos de les pregunto si es transición. todo o nada y cómo sería una transición, o sea, para bajarlo un poco a la tierra. Bien. En este proceso de bajar a tierra las problemáticas que se relacionan con la agenda reivindicativa propia del ambientalismo, es importante también, y esto lo relaciono con lo que estábamos hablando anteriormente sobre el marco de las elecciones y cómo se fueron pronunciando nuestros distintos referentes públicos frente a la agenda. Yo creo que cuando se divide a lo ambiental de las cuestiones sociales, de la pobreza y de las distintas problemáticas que hacen a la agenda política nacional, caemos en falsos dilemas, ¿no? Por ejemplo, se parte muchas veces de la discusión sobre, por ejemplo, cómo vamos a regular a las actividades vinculadas con la extracción de minerales o con la explotación de determinados territorios, como lo es el fracking en Vaca Muerta, etcétera, oponiendo directamente a los sectores productivos con el ambientalismo y relegando al ambientalismo a ser los evaluadores de los impactos ambientales de los planes económicos y de los proyectos productivos y no quienes deben formar parte de del mismo diseño. Está buenísimo eso que Entonces, decís. yendo directamente a la pregunta sobre la transición. Actualmente, Argentina, y hablando estrictamente en términos de cambio climático, su aporte a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los responsables del fenómeno del calentamiento global, es de un 0,7% en la escala global. Eso es mucho, poco. Eso es poco, pero a su vez, en términos per cápita, estamos en alrededor del, creo que el puesto 21 o 22 de todos los países del mundo. Entonces, hay modelos de consumo a transformar, hay modelos de producción, obviamente, que deben someterse a procesos de transición. En Argentina, como decía anteriormente, no podemos hablar con la misma firmeza sobre la cual se habla acerca de transición energética que en Estados Unidos, por supuesto. Necesitamos transformar nuestra matriz, pero con una perspectiva de transición justa. ¿Qué hacen los gobiernos en ese sentido, el Estado en todo caso? Porque la energía renovable, por ejemplo, ¿es más barata o es más cara? Tratar de reemplazar la energía a gas, a combustible, ¿es más barato reemplazarla por energía solar, por ejemplo, o es más caro? Acá y eso podemos dificulta? diferenciar dos modelos que me parece que palpablemente muestran una diferencia muy fuerte. Por ejemplo, si hablamos de una transición energética por vía de mercado, Argentina podría llevar adelante una política de importación de materiales para la construcción de paneles solares y obviamente que eso no es rentable para la orientación económica que queremos. Por supuesto, en ese sentido me parece que es importante hablar de transiciones socioecológicas que involucren a las necesidades y a las complejidades, a las heterogeneidades sociales propias de nuestra agenda política.
Con respecto a energía, principalmente también me parece importante mencionar episodios que se dieron recientemente. Por ejemplo, Alberto encabezó la cumbre latinoamericana de líderes que discutieron acerca de sus compromisos relativos a la agenda de mitigación y adaptación del cambio climático y tuvo muchas declaraciones tendientes a aumentar el nivel de ambición de Argentina en materia de mitigación y adaptación de cara a la conferencia de las partes que se avecina en Glasgow en noviembre de este año. Y justo después de todo el episodio también de las internas del oficialismo, etcétera, lo vimos junto al ministro de Economía impulsando una ley que promueve una contradicción y las transiciones. O sea, esto directamente son medidas concretas, declaraciones de Alberto en un foro multilateral junto a líderes mundiales y después promoviendo una ley que va contrarreloj de esa agenda de transición que nuestro país debe impulsar. Pero si hablamos de transiciones ecológicas, siempre vamos a nadar en un mar de contradicciones, porque no existe, es imposible pensar en un cambio rotundo del sistema económico en función de la realidad a la que nos somete el cambio climático de la noche a la mañana. Por eso, en la movilización que se va a dar el día de mañana, no vamos a ver únicamente organizaciones ambientales, vamos a ver a los partidos políticos, vamos a ver a las organizaciones sindicales, vamos a ver a las organizaciones de la economía popular que a partir de sus propias prácticas muestran un sendero que hay que transitar en términos de transición socioecológica, por ejemplo, los trabajadores de la tierra, que hoy en Argentina están exigiendo la aprobación inmediata de una ley de acceso a la tierra, siendo que son responsables del 60% de los alimentos que consumimos y tan solo poseen el 13% de la tierra cultivable. Lo mismo si hablamos de residuos. Actualmente se está llevando adelante un debate en el Parlamento acerca de una ley de envases con inclusión social que haga responsables a los generadores de residuos del material Bruno, que producen. vuelvo a la pregunta original. Sí. ¿Qué hacen los estados? ¿Qué hace en la Argentina el Estado? Y de fuego costó mucho más que se votara, porque era de Máximo Kirchner además, y tocan intereses. Lo mismo pasa con la ley de envases, el acceso a la tierra, la ley de humedales y ley de etiquetado. O sea, cuando tocas el bolsillo o cuando tiene que ver con algún interés económico, Tocas a los poderes, es como básicamente. dice Bruno, es más declamativo, pero faltan los votos. Y por eso ¿Puede vemos... llegar a salir alguna de esas, Analías, este Yo año, creo por que ejemplo? lo que decía recién Bruno mañana, por ejemplo, la juventud de Juntos por el Cambio, la juventud de la Cámpora y distintas fuerzas políticas van a participar. Yo creo que va a salir en función de que los más jóvenes del Congreso puedan empujar. Bueno, ahí hay algo muy interesante, porque da la sensación que en términos de dirigencia política hay un corte generacional muy importante que se diferencia en esto. En pensar cualquier tipo de desarrollo con una matriz de cuidado medioambiental, o para las dirigencias actuales de otras generaciones, esto es un problema a subsanar o algún inconveniente que de alguna manera hay que sortear, casi zafarlo y aparecen esas contradicciones. Pero la pregunta es si en términos generacionales va a venir la respuesta en función de dirigencia del futuro. Yo creo que las dirigencias políticas son el espejo donde se mira la base social que la sustentan. Entonces, el hecho de que actualmente veamos un involucramiento muy fuerte de las juventudes de los partidos políticos nos marca una buena señal sobre las preocupaciones que están permeando en las ¿Eso es más estructuras transversal? tradicionales. Te lo pregunto. ¿Es transversal esa preocupación quizás como que no hay grieta en las juventudes de los partidos o más o menos? No, yo creo que si también- discutimos modelo de si discutimos modelos, creo que estamos discutiendo, No, bueno, estamos por discutiendo supuesto. política también, ¿no? Exactamente, completamente, digo. A ver, pero igual, también hay que entender que hay que dar estas discusiones desde el sur global, ¿no? Digo, porque si no, digo, en el resto del mundo se está dando esta discusión. Digo, el norte global lo está dando, el Green New Deal, ¿no? Todos los pactos verdes se están trabajando. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar, digo, como dice Maristela Bamba también, empezar a pensar la epistemología desde el sur, ¿no? Digo, pensarnos desde el sur y para el sur cuáles son nuestras alternativas. Pero igualmente, digo, el movimiento ambientalista ahora se profundiza, por supuesto, con los jóvenes, pero arranca de mucho antes, ¿no? Digo, porque si no caemos como Claro. en esa dicotomía, bueno, son solamente los jóvenes, digo, lo que venía contando Mariano, los territorios, digo, ¿no? Digo, entender que las luchas ambientalistas arrancan en los territorios, arrancan en el sur, con Mendoza, digo, con las minerías. Entonces, digo, se tiene que pensar de un modo más integral y, por supuesto, la población local tiene que participar en estas discusiones, porque no es una discusión solamente de los gobiernos. Bueno, ¿no? Tierra del Estado. Fuego, Tierra del Tierra Fuego con las con- salmoneras, claro, digo, exacto. las resistencias Bueno, a hay esto son gobernadores que superinteresantes. hicieron campaña en contra de la minería y cuando Exacto. ganaron fueron a favor. Arcioni. ¿Qué pasa con la energía atómica?
La energía atómica, bueno, por un lado, nosotros tenemos un desarrollo importante en la energía atómica, donde hemos logrado todo el ciclo de la energía. Es una energía peligrosa. Todas las energías, hasta las renovables, tienen su extracción de Exacto. problemas. Y claro, porque los paneles solares salen de la minería, y tienen ¿no? sus También. costos. Y además la discusión en esto de la transición energética también pasa si se democratiza la energía o se vuelve a hacer otro negocio. El problema es, nosotros en esta campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, que llamamos otra campaña, dijimos vamos a plantear, ver si podemos imponer la agenda de los territorios y de la gente. El otro día Alberto, presentando la ley de hidrocarburos, que citaba ahí Bruno, decía, hablamos con todos los actores, hablamos con las empresas que arman los proyectos, que hacen los estudios de impacto ambiental. Ellos dicen lo que van a destruir. Y después, y con los actores, con los trabajadores del sector, que en general son gremios que fueron, en muchos casos, cómplices de todo lo que fue los 90, ¿no? Y no hablan con la gente en los territorios, no hablan con la gente que le van a explotar ahora enfrente de Mar del Plata una audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente, donde el 97% de los participantes dijeron que estaban en contra. La empresa, toda la pesca, el turismo, todo eso desaparecería rápidamente si se empiezan solo con las exploraciones para hacer lo que hay que discutir acá. Y ustedes preguntaban cuál es la salida a todo esto. Sí. Primero hay que terminar con el contrabando. Hoy de todo lo que se produce, de toda la riqueza que se produce en la Argentina, gran parte se contrabandea. Esto que decía, las mineras sacan mucho más de lo que dice que se llevan por declaración jurada. O sea, expropiar Vicentín hubiera sido un ahorro de impacto ambiental. A ver, expropiar Vicentín lo que permitiría al Estado es volver a recuperar soberanía sobre algunas rentas. Acá lo que hay que discutir primero es la propiedad de la renta. Bolivia, que hoy tiene un presidente que fue ministro de Economía, es raro, ¿qué hizo? Discutió la renta del gas. Entonces dijo, las empresas norteamericanas, canadienses se llevan el 80% de la ganancia y el Estado boliviano se queda con el 20%. Y no se fueron. Hicieron cuentas, el gobierno de Evo hizo cuenta, dijo, bueno, ¿hasta dónde es ganancia para las empresas? Entonces dijeron, bueno, al revés, vamos a cambiar la ecuación. El 80% queda para el Estado y para el pueblo boliviano y el 20% sigue siendo para las empresas. Y no se fueron. Y no se fueron, arreglaron, no hubo reclamos en el CIADI, no hubo, pero hay que tener voluntad política. Si hay voluntad política, hay 1000 recursos. Bruno. Si no hay voluntad política y lo único que se trata es hacer cosmetología y arreglos. El otro día escuchaba en el programa de ustedes al compañero de la Garganta Poderosa, A Nacho Levi. a Nacho Ayer. Levi, Bueno, exactamente, un saludo, sí. que decía, dicen de escuchar a la gente y lo primero que hacen es gobernar como la derecha para que no vuelva a la derecha. Y acá lo que hay que discutir claramente, si hacemos peronismo en serio, yo vengo de una familia fundadora del peronismo, es discutir la renta. Hoy las cerealeras se quedan con el 70% de nuestro negocio de exportación de cereales. Bien. Bueno, ¿por qué no cambiamos esta proporción? Y el Estado argentino, el pueblo argentino va a poder empezar a tener soberanía y vamos a poder discutir qué se hace en nuestros mares, qué se hace en nuestro campo, Bueno, qué en el se Paraná hace... está en discusión, ¿no? ¿Eh? El Paraná, la mal llamada hidrovía. El Paraná no discutimos, en verdad, estamos tratando de poder recuperar soberanía, porque hoy, ¿cómo se draga la propiedad de los puertos? No se controla nada. Hoy sale más exportación de cereales desde Paraguay que lo que tiene capacidad de producir. ¿Por qué? Porque se manda en camiones desde la Argentina y se saca por el río Paraná que nadie controla porque los puertos los manejan todos los gobiernos extranjeros. Somos el único país en el mundo que privatizó su petróleo. Estamos... Bruno, querías agregar algo, creo. Sí, me pareció interesante la diferenciación que se marcó con respecto a la actitud que tienen los distintos bloques parlamentarios respecto al nivel, digamos, de cuán polémica termina siendo una iniciativa parlamentaria, si termina tocando intereses económicos o no, y que tenga que ver, digamos, con la agenda ambiental. Por ejemplo, la ley de humedales, que hoy en día es una iniciativa completamente paralizada en el debate parlamentario. Y eso creo que es interesante para contrarrestar también los efectos propios de la antipolítica muchas veces que se da cuando discutimos acerca de cómo votar en las elecciones si queremos votar justamente por proyectos ambientales. Muchas veces, porque charlamos con pibes y pibas que están desilusionados por completo
con la agenda política porque te hablan de ambiente desde únicamente una perspectiva cosmética, un discurso simbólico y no ¿A hay... vos te pasa eso, por ejemplo, como Sí, pibe? por supuesto, pero por eso creo que hay que apostar más a la participación política, a reforzar justamente la inserción de los pibes y las pibas en las organizaciones políticas. Pero cuando nos preguntan eso también es importante, por ejemplo, ¿qué significa votar por ambiente? Es votar por una fuerza política que cuenta con próximos diputados y diputadas que voten favorablemente por una ley de humedales, pero que después a su vez apoyen ciclos de endeudamiento externo que obliguen a nuestro país a profundizar la matriz extractivista de su modelo productivo. Yo creo que eso no es votar ambiente. Entonces, para mí hay que complejizar esa discusión entendiendo que no se puede desligar lo social y lo económico de lo Pero ambiental. está esa oferta, sacando a la izquierda, ¿está Sí. esa oferta como modelo de desarrollo en los otros partidos políticos? No, por supuesto, está en gestación. También la conquista de la conciencia es un proceso progresivo. Tampoco se da de la noche a la mañana. El feminismo creo que marcó un sendero muy importante en ese sentido. Ahora es cierto que no se da de la noche a la mañana, pero Naciones Unidas está diciendo que estamos en un punto de quiebre. Claro, Ya no estamos en el Acuerdo de París 5 años atrás. No, y en no. el Glasgow, yo no sé qué expectativa tiene con Glasgow, pero por lo de menos hecho, en París... cuenten qué va a pasar en Claro, Glasgow. en París, digamos, por lo que se ha resuelto y por lo que pasó, mucho no se avanzó. Entonces, les pregunto concreto, más allá de la discusión, que hay que seguir dándola, ¿qué pasa con las acciones concretas de los países? ¿Se está llegando a alguna solución? Digo, no sé, traigo un ejemplo del aire, cualquiera. Sí. Los autos eléctricos, los Tesla. ¿Es un camino, digamos, a apostar? ¿Sirve, no sirve? ¿Es eso el camino? Pero hay que discutir el consumo también, ¿no? Digo, porque si seguimos... Si no discutimos el consumo, ¿no? Digo, porque tiene que ir de la mano el modo de producción. Tiene que ver con el modelo, otra vez volvemos a lo mismo, Y ¿no? la El modelo de acumulación producción. de riqueza. No, y Entender también... que todo es una mercancía, que la energía es una mercancía, que el agua es una mercancía, que lo que se extrae de las montañas. Entonces, cuando se tiene esa lógica, no se entiende, y por eso los gobiernos, no discutir el peinado de Milei o la... Perdóname, Mariano, ¿se puede parar en seco? Porque la sensación de ese tipo de iniciativas es que, bueno, parás en seco o en todo caso las iniciativas de las distintas localidades, por supuesto atendibles porque es su territorio, pero uno piensa que por ahí la dirigencia política es la que tiene que sentarse, recoger eso y evaluar metas, porque de otra manera, ayer vos lo citabas a Nacho Levi, ayer nos dijo, junto con otros, decía, cuidado, que lo estructural no nos impide ver lo urgente. Hay urgencias que no sé si pueden parar ese tiempo. Es todo a la vez, porque si vos no parás de fumigar en los campos, como en Entre Ríos, donde los empresarios del campo querían que se saquen las escuelas rurales del campo para seguir fumigando más. Si esto no se para rápidamente, y nuestros pibes están con malformaciones, se mueren con cáncer. ¿Vos coincidís, y Bruno? la lucha socioambiental es de mucho tiempo en la Argentina. Perdona. También. Yo coincido con que hay que profundizar los mecanismos de participación pública, entendiendo que la representación indirecta muestra muchísimas limitaciones, sobre todo a la hora de escuchar cuál es la voluntad de los territorios. Pero también algo que habían preguntado anteriormente se relaciona con el tema de la conferencia de las partes y qué expectativas tenemos de cara a un debate que es mundial, el cambio climático. ¿Qué va a pasar? Claro, ¿qué va a pasar en Glasgow? Contanos. Bueno, en Glasgow pueden pasar muchas cosas. ¿Pero qué es? Contanos un poco qué es para todos los Glasgow, que no sabemos. la conferencia de las partes, la COP, es la instancia más importante de discusión multilateral que brinda la plataforma de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas. Allí vamos a ver a los distintos jefes de Estado pronunciándose nuevamente frente al incumplimiento del Acuerdo de París, a cuáles son las metas actuales, tanto en materia de adaptación como de mitigación del cambio climático. Lo vamos a ver a nuestro presidente hablar. Y ahí me parece que creo que es el corazón del debate acerca de la agenda climática. Porque como dije anteriormente, nuestro país tiene un porcentaje de emisiones respecto a los otros países del 0,7% en la escala global, pero sin embargo formamos parte del sur global, formamos parte de la periferia económica. Las consecuencias del cambio climático se sufren en demasía en nuestros territorios y ni hablar, por ejemplo, si hablamos de países isleños. ¿Qué pasa con la agenda de Estados Unidos de transición energética? Se plantea, por ejemplo, renovar la flota de automóviles, a partir de autos eléctricos. Eso conlleva un proceso de extracción de recursos naturales, específicamente de litio. Ese es el proceso de transición hacia los autos eléctricos. ¿Dónde tenemos...? Bueno, acá hay también un proyecto así, digo, del Ministerio de Desarrollo Productivo. El Plan de Desarrollo Productivo Verde, pero digo,
¿Dónde están ubicadas las zonas con mayor abundancia de estos minerales? Y En el acá. triángulo de litio. Sí. Sí, Chile, la Bolivia, zona Bolivia, y Chile, Argentina. provincias más pobres. de la Vamos a Argentina. dejar que nuestros territorios se conviertan en los reservorios de minerales que financian la transición energética del norte, o vamos a tener una postura soberana de transición. Este es un debate fundamental. Y me parece que también cuando hablamos, por ejemplo, se hablaba de Habría que hacer consumo. un IPF de litio, por ejemplo. Hay que avanzar con medidas soberanas, en definitiva. Y cuando hablamos del consumo, Bueno, en Jujuy, una empresa estatal. un Sí, estadounidense... pero la mayoría son extractivas Claro. y se producen las baterías afuera de la Argentina. Está entregado todos los salares, ya Sí, están adjudicados absolutamente. todos los salares. Si uno ve en el mapa, es terrible, porque esos salares son reservorios de la naturaleza enormes y los van a destruir de todas formas. Una cosa es que el Estado, en conjunto capaz con el Estado boliviano y con alguna empresa, decida con mucha responsabilidad, porque el litio se puede extraer de una forma donde se recupere el agua y donde se hace con mucho cuidado, que eso hay una propuesta, hay investigaciones del CONICET en Sustentable. este sentido, o se hace como ahora. A lo Vos le bestia. concesionás los salares y lo hacen de cualquier A lo bestia forma. y se lo llevan. Entonces, Y se llevan ¿cuánto el se lo mineral. llevan más rápido y cuánto les importa poco si destruyen? Y si visitaron los salares, Sí. son maravillas y eso se destruye todo, porque eso no se regenera fácilmente si se extrae de la forma que hoy se está extrayendo ya en Jujuy, en el Salar de Olaroz. Entonces, van por las salinas grandes, van por lugares donde la gente ya vive de eso, los pueblos originarios a los que nadie les consulta, y está el convenio de la OIT 169, donde a los pueblos originarios, preexistentes, le tienen que consultar sobre las operaciones, las actividades extractivas de su territorio. Y nadie les consulta. Nadie les consulta a la gente del sur Bueno, que pero vive... tampoco los participan de los beneficios de esa actividad. Tampoco. Ahora, En Misiones, Yacyretá produce Creo que enorme Bruno diría que cantidad necesita algo de energía y los misioneros y las misioneras pagan la energía más cara del país. Absolutamente. Entonces está disociada la riqueza. Vivimos en un país rico, no somos un país pobre. Somos un país saqueado. Un país donde se contrabandea toda nuestra riqueza, donde se produce mal y de cualquier forma. El petróleo, hay más de 1000 pozos petroleros mal cerrados porque las empresas privadas los vaciaron a la que te criaste para llevársela lo más rápido posible, cuando la Argentina no es un país productor y exportador de petróleo, no somos Arabia Saudita o Venezuela. Teníamos petróleo y gas para autoabastecernos y ser soberanos energéticamente. ¿Qué hicimos en los 90? Dijimos no, las regalamos. Hemos normalizado el hambre en la Argentina. Mariano, creo que Lía y Bruno Pero, están levantando la mano. y de la mano de lo que viene diciendo Mariano, digo, podemos superponer el mapa de pobreza con estos mapas de territorios extractivistas, digo, porque si no perdemos ese ojo de qué hablamos cuando hablamos de economía y a quién va las ganancias estas, ¿no? Digo, se superponen esos mapas, pobreza, hambre con estos procedimientos. Entonces hay que entender también dentro de ese cálculo que se hace que la salud tiene un valor importante, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta que cuando tenemos estos procesos de producción extractivistas contaminamos los territorios, digo, la gente que vive en esos territorios, más allá de la tierra concretamente, necesita su salud y eso tiene que entrar dentro de la ecuación financiera que estamos Ahora, haciendo. quiero ¿no? entrar de nuevo en esto que está diciendo Bruno, que me pareció súper todo lo que están diciendo. La verdad, yo estoy con los ojos así abiertos, escuchándolos a los tres. Pero estaba diciendo esto del debate que se va a dar sobre en Glasgow, ¿no? Sí. Si podés retomar ahí, porque me parecía interesante lo de la soberanía sobre el litio, por ejemplo. No esa solamente discusión, sobre el porque la litio, veo completamente claro. ausente en la agenda pública y me parece algo como re importante que Por un lado, no quiero dejar pasar. hay que tener una perspectiva, nuestro Estado debe incorporar una perspectiva natural en el marco de estas negociaciones multilaterales que actualizan los compromisos de cambio climático. Y por otro lado también se debe incorporar un reclamo muy fuerte en el marco de la renegociación de los pagos a la deuda externa, que tiene que ver con el reconocimiento legítimo de la deuda ecológica que contraen los países centrales Bueno, del el norte presidente global. planteó en varios de los últimos discursos ese tema, digamos, Lo planteó, el lo plasmó. canje de deuda. Claro, pero tiene un planteó problema un eso. sistema de canje, no habló específicamente sobre deuda ecológica en términos conceptuales y de manera profunda, y por eso me parece que en ese sentido hay que reconocer que nuestro país, al igual que muchos otros de la región, tenemos la condición de acreedores Sí. ambientales. Exacto. Y en ese sentido me parece que
La conferencia de las partes va a ser un espacio, se va a dar un terreno fértil para que las declaraciones de nuestro presidente y de los distintos presidentes de la región tiendan justamente a esta orientación. ¿Y está en la agenda cobrar las importaciones de aquellos países que producen mucho, por ejemplo, carbono, demasiado carbono? Bueno, la configuración propia de los acuerdos comerciales actualmente están incluyendo restricciones económicas en función de parámetros ambientales. ¿Es un impuesto a las importaciones? ¿Eso es un camino? ¿Sabes De qué? aquellos países que emiten mucho carbono, a eso me refiero. Lo ¿no? primero que habría que detener, y que es lo que no se decidió ni en la cumbre de París, ni en todas las COP, es las sanciones, porque son todos la buena voluntad de los estados, y hoy sabemos que los estados a veces deciden bastante poco. ¿Y porque quién sanciona ahí? Nadie. ¿Quién sanciona? Por Nadie. eso, no, pero ¿quién debería Y sancionar? la ONU debería sancionar, la Organización Mundial de la Salud. Hoy tenemos las crisis ambientales que tenemos y la crisis zoonótica, y el COVID tiene que ver con estas cuestiones, con estos desarreglos en la forma de producción. Igualmente yo ahí quiero tensar también, porque... Y aparte, disculpa Bruno, esto por un lado hace que nosotros esta semana pagamos 1.800 millones de dólares, ya empezamos a pagar capital de la deuda que asumió Macri a 100 años. Claro. Deuda de la cual los capitales casi no llegaron a la Argentina. En vez de decir, muchachos, paremos la pelota, investiguemos a ver cuál es la deuda legítima, dónde fueron esos fondos, que vayan presos los que tienen que ir presos. En ese sentido no, dicen, extraigamos más. Entonces, más extractivismo, nosotros que nos quedamos con las migajas, porque imagínense que las riquezas que se llevan de nuestros mares, de nuestra tierra, el agua, nadie les cobra el agua que sacan de los monocultivos. A ver, que nos queda poco tiempo y Bruno quería tensar, dijo. A ver. Yo quiero tensar el debate con respecto a las sanciones, porque también muchas veces se impide en el marco de estas negociaciones multilaterales que se desplieguen esos mecanismos por la perspectiva soberana propia de los países. Argentina, por ejemplo, que está en el medio de esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, podría soportar la imposición de parámetros ambientales que condicionan a nuestro modelo productivo desde el criterio de los países centrales, de los países del norte global. Ya nuestra región sufre un proyecto de miseria planificada mediante la imposición de modelos de mal desarrollo, tal como lo explica Maristela Svampa y Enrique Viale y otros grandísimos referentes. Entonces también hay que comprender la complejidad del debate acerca de nuestra inserción geopolítica en el marco de las negociaciones del cambio climático, porque siempre la postura de Argentina tiene que ser la defensa de su patrimonio nacional, la defensa de su patrimonio natural, porque si no, no hay transición posible. La única transición que se puede llevar adelante bajo un parámetro distinto es una transición corporativa y de mercado. ¿Lía? Sí, y entender, digo, que como decíamos al principio, que tiene que surgir desde acá, este cambio, esta transición, digo, tiene que surgir de acá, porque si no es como dice Bruno, vamos a asumir lo que nos están mandando desde el norte en estos nuevos pactos. Y en eso pensarnos desde acá, digo, me parece que tenemos que poner, digo, como dice el ecofeminismo, poner a la vida en el centro y entender que tenemos que vivir, consumir y producir dentro de los límites biofísicos del planeta, digo, porque el planeta tiene un límite y nos lo está marcando cada vez más como a la población. Entonces, digo, me parece que hay que pensarlo desde ahí también. Bien, nos comprometemos a seguir con este tema. Queremos hablar de estos temas, nos preocupan y estamos aprendiendo un montón, así que gracias. Nosotros nos vamos a un corte, Yumi. Dale, y ya volvemos. Bien, seguimos en Fuego Amigo con uno de los temas que generó mucha polémica en el día de hoy. Que En son, redes, sobre todo, ¿no? Sobre todo en redes, no, bueno, pero Y las en los redes han medios. contestado todos los funcionarios de primera línea de, por ejemplo, Juntos por el Cambio, a propósito de una declaración de Daniel Goyan, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y candidato del Frente de Todos a Diputados en la provincia de Buenos Aires. Esto que estamos viendo en pantalla es de la manera que apareció en los medios. Aparece Daniel Goyan, 2 puntos y un textual donde dice, con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto. Uno que traduce, Goyan dijo esto, ¿no? Así como está puesto, es Goyan quien expresa esto y lo hace propio. Goyan publica un tuit. ¿Qué dice el tuit de Daniel Goyan? ¿Lo leemos? Otra vez vuelven los operadores mediáticos a manipular una entrevista para generar confusión y desviar la atención de lo importante. Ponen en mi boca
la opinión de una tercera persona sobre la cual es preciso reflexionar para entender el mensaje electoral del pueblo. Bueno, está lo que pusieron los medios, está la queja de Goyan. Vamos a escuchar a Goyan qué dijo. Sí, a ver, escuchemos qué dijo y después les vamos a contar qué pasó. Te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana charlando en un barrio, me dijo que no fue a votar, y le dije, pero ¿por qué no fuiste a votar? Y porque estamos mal. Y alguien del grupo dijo, y te molestó la foto, y dice, mira, la foto con un poco de platita más en el bolsillo, es como que es otra cosa. Y eso es lo que valora la gente. Bueno, dos cosas, ¿no? Queda claro que él no dice, está reproduciendo algo que alguien dijo. Después dice, eso es lo que valora la gente, que ahí en todo caso eso para mí es la parte de la polémica, ¿no? Claro, le da la Porque razón le a termina ese dando la discurso. razón a ese discurso, a esa frase que generó la polémica. Ahora, la frase no la dijo Goyan. No, yo no estoy de acuerdo que le da la razón, para nada. Lo que él está diciendo es, acá hay un elemento de análisis que hay que incorporar para entender el mensaje electoral. Pero no está refrendando eso, no está diciendo, pongamos plata y vale todo. Cuando él dice, No está eso es lo diciendo que eso. valora la gente, ¿qué dice? Sí, que te aclaro, termina ahí la están mal. frase, no sabes cómo sigue después. Porque eso también que pasamos nosotros también es breve. ¿Y cómo Hay una sigue la frase? Hay una Sí, reflexión o cuál que- fue la pregunta también. No, pero ¿Cómo fue la él pregunta? sigue reflexionando algo que nosotros venimos compartiendo acá, que efectivamente Bueno, que hay el gobierno hay un está impacto. haciendo. Bueno, está El bien. gobierno no está poniendo la Yo platita. digo, no es que Goyan legitima esa relación, que con plata vale todo. No está diciendo eso. Él dice, acá hay un elemento importante que hay que tenerlo en cuenta y sostiene que efectivamente no llegó el impacto económico. Ahora, cuando del dice que crecimiento eso es lo que valora la gente, por omisión dice que lo otro no lo valora. No, lo sí, que está ¿cómo diciendo no es que la está diciendo gente que no? tiene hambre y que primero está el No, hambre. eso está claro. Y que, bueno, por No, eso, eso está pero lo que claro. él le está diciendo es que una señora en un barrio le dijo que no fue a votar. Entonces le pregunta, ¿pero por qué no fuiste a votar? Y porque estamos mal. Sí. Y entonces alguien le pregunta lo de la foto. O sea, lo que él está diciendo es que la gente lo que valora es que están mal. Esa es la primera valoración. Y que además les molestó la foto. Y que si no estuvieran mal, bueno, por ahí, digo, La foto no le 10 años molestaba de tanto, Carlos pero- Saúl Menem tuvimos y ahora estamos todos criticando lo que se hizo en los Pero 90. yo pregunto con honestidad, Sí. ¿estaríamos hablando de esto si no hubiera habido alguien que tiene intención de dañar a Goyan? No estaríamos hablando de esto, eso es una cosa de todos los días. Bueno, ahí hay, Sí, pero ahí hay una nosotros, acción. nosotros hablamos, para mucha gente es Daniel Goyan 2 puntos con platita en el bolsillo, porque No, ese pero recorte por eso- además... por eso es- digo, si no hubiera una hay gente que ni intención se va a de enterar daño. que cómo fue. Pero está bien, si no hubiera una intención de Bueno, daño... después hay intendentes esto que no llaman aparece. a marchar contra los medios periodísticos también. Sí. Y el presidente Bueno, va a sí. esos actos y los Exacto. aplaude. No, está podemos ver diciendo la- otra cosa. No, está bien lo que sean marca así, él. Lo déjense mismo. de embromar. Está bien lo que diciendo marca lo él, Está porque diciendo sale algo de ese mismo concreto, espacio que un día la político, sociedad que se fue va- muy grave lo que un día hizo. la sociedad va a tomar conciencia de la manipulación que hacen la prensa dominante sobre lo que nos pasa y la gente La se va a levantar prensa también contra los dominante, medios. qué Sí. discurso antiguo. No dale, existe de la verdad. prensa dominante. No, no existe, también, no existe. La prensa dominante No, no, igual- no existe poder económico que en la Argentina maneja un sector de la prensa que da la batalla cultural. Y nos Mirá. hace creer que Pará, tenemos pará, que leer pará, de pará. Te voy a dar un Existe, pará, ejemplo. existe Dejate todo embromar. eso. Ahora, no me hagas de traductor de Ishi porque no dijo eso. No. Claro. Dijo eso. No, No, dijo eso. Ishi No no, dijo dijo eso, eso. no dijo eso. No dijo eso. Lo que vos dijiste es verdad. Ahora, Ishi no dijo Igual eso. yo te voy a decir una cosa, Diego. Cuando ayer muchos decían decíamos porque incluso yo me confundí viendo la foto, que Mauricio Macri escribió noviembre con B larga, ¿no? Hoy salieron en tapa de los principales diarios nacionales la aclaración de que eso no había sido así. Mañana no va a salir lo de Daniel Goyan aclarándose. Muy bueno, Analia. eso, Seguramente. muy bueno. Seguramente. Muy bueno. Bueno, los gané medios el voto. juegan. ¿Estamos de acuerdo en Te eso? gané el voto Te de quiere, Caruso. Caruso. ¿Estamos de acuerdo en De eso? un lado y del otro, que juega Pero, sobre. Ahora, ¿juegan la o no gente juegan? tiene Pará. No es de un lado y del otro. No vamos ¿Cómo a no? ¿Cómo vas a comparar Bueno, algunos el poder aprovecharon el económico? noviembre, sí, ¿Cómo algunos aprovecharon no? el ¿Cómo vas a noviembre. comparar el poder Dale, económico dale, Caruso, por favor. contra otro sector del periodismo que trabaja con Por otra honestidad favor. intelectual y que no tiene esa capacidad de intervenir en el relato de la Mirá, grande mayoría? la Dejame gente que embromar. está del otro lado tiene muchísimas opciones de informarse. Hay Sí, un montón de medios de claro, comunicación, seguro, es todo están las igual. redes Y todos- sociales, y hay todos un tienen el montón de mismo peso. portales. Seguro. Sí, Hay ya, democracia no, informativa en No la todo el Argentina. mundo, no Sí. todo el mundo hace el esfuerzo. Los medios no todo el juegan- mundo hace el esfuerzo. No Nosotros todos- leemos mucho. No nosotros todos tienen leemos el todo. mismo peso, eso está claro. Hay democracia informativa en la Tampoco Argentina, pongas- tal cual. La ley tampoco de medios pongas